Para trabajar las razones trigonométricas vamos a recordar un poquito algunos conceptos vistos anteriormente. Primero, vamos a relacionar lo que es el triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras. Recordemos que para el teorema de Pitágoras es única y exclusivamente con un triángulo rectángulo. Y cuando trabajamos anteriormente el teorema de Pitágoras, teníamos un triángulo rectángulo y teníamos pues el ángulo recto, y frente a este ángulo recto voy a tener lo que se llama hipotenusa. Tengo la hipotenusa y los dos que forman el ángulo recto se llaman cateto y cateto. Para efecto de esta vértices que tengo en mi triángulo, el cateto B sería este porque está opuesto al vértice B. El cateto A sería este porque está opuesto al vértice A. Y aquí ya tengo yo lo que son mis dos catetos y la hipotenusa siempre se va a llamar C. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y tenemos una fórmula básica que es A cuadrada más B cuadrada. La suma del cuadrado de los dos catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Y de ahí se desprenden las fórmulas que normalmente utilizamos. Al eliminar yo este cuadrado, o si quiero eliminar el cuadrado, lo elimino sacando raíz en ambos lados de la ecuación. Entonces, este se elimina con este y me queda nada más C igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. De esta fórmula yo puedo despejar y obtener mis otras dos fórmulas. Si despejo la A, me queda A es igual, el B que está sumando pasa restando a la C y me queda C cuadrada menos B cuadrada. Si despejo la B, el A que está sumando pasa restando y me viene a quedar C cuadrada menos A cuadrada. Es muy fácil de identificar porque cuando vamos a calcular hipotenusa voy a sumar todo el tiempo y cuando voy a calcular alguno de los dos catetos voy a restar. Independientemente de la letra que tenga, si tengo un problema donde no está especificado el vértice, no me afecta en nada cualquiera que yo use en estos dos porque la fórmula técnicamente es la misma. Ok, este teorema de Pitágoras es la relación más antigua que podemos encontrar entre los lados de un triángulo rectángulo. Y de ahí parte para trabajar otras situaciones. Vamos ahora a utilizar estos mismos lados que yo tengo, el C, el A y el B, para identificar lo que es una razón. Si ustedes se fijan, aquí dice razones. Una razón es comparar dos cantidades. Es una comparación. En este caso, pues estamos comparando lo que son cantidades. Y es una comparación mediante un cociente. Y un cociente todos sabemos que es el resultado de una división. Entonces, una razón, voy a comparar yo lo que son mis catetos y mi hipotenusa, en el caso del tema del que estamos hablando, los voy a comparar entre sí y en base a eso se establecen las razones trigonométricas, que es a lo que vamos en este tema. Una razón trigonométrica va a ser, nuevamente vuelvo a lo mismo, una comparación mediante un cociente, pero específicamente vamos a ir viendo lo que se puede formar. Si yo comparo en un triángulo rectángulo, yo el C lo puedo comparar con dos. Entonces puedo comparar el C con el A y puedo comparar el C con el B. Y aquí tengo dos razones. Esto es una razón. Nosotros las utilizamos en muchos otros temas de matemáticas. Se representa como una fracción, se representa como una proporción tal vez, una escala, lo hemos visto también en eso. Y al igual que el C, yo puedo comparar el A y el B con dos posiciones. Puedo compararlo con el B y el B lo puedo comparar con el A y el B con el C. Y yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 razones.
Y estas razones de aquí se desprenden lo que se llaman razones trigonométricas. De ahí vamos a identificar las que vamos a trabajar como razones trigonométricas. Nada más que para el caso de las razones trigonométricas, esto va a cambiar un poquito y lo que es, esto sería hipotenusa y estos siguen siendo catetos y cateto. La única diferencia recordemos que tenemos dos ángulos agudos aquí dentro, dependiendo del ángulo con el que vayamos a trabajar, es cómo voy a organizar mis catetos. Si este de aquí, vamos a ponerle B, A y C. Si voy a trabajar con este, mi cateto de acá se va a llamar opuesto y el cateto de aquí se va a llamar adyacente. Si voy a trabajar con B, voy a borrar. Si voy a trabajar con el ángulo A, entonces este sería cateto opuesto y el de acá sería cateto adyacente. Y ya los puedo usar yo cualquiera de las dos para resolver el triángulo. Fíjense muy bien, el ángulo C yo no lo voy a usar porque este ángulo ya sabemos que mide 90, es un ángulo recto, no me sirve para resolver el triángulo más que para saber yo que estoy trabajando con un triángulo rectángulo. Repito, si yo voy a trabajar con el ángulo B, opuesto es el que está enfrente, adyacente es el que está a un lado. Si voy a trabajar con el ángulo A, opuesto el de enfrente, adyacente de un lado. Se pueden llamar como sea, A, B, C, alfa, beta, de cualquier forma se pueden llamar. Y ahora me voy a guiar yo con este para establecer las razones trigonométricas. Primero, tal vez la más utilizada, voy a ponerle tangente de B porque mi vértice se llama B. Mi ángulo que está en ese vértice se llama B. Tangente de B va a ser cateto opuesto, que es el que está acá, sobre cateto adyacente. Esta es la formulita de tangente y la vamos a abreviar como CO sobre CA. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Luego, siguiente función, sen de B va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y lo abreviamos como sen de B igual a CO entre H. Tercera función, estas tres funciones que les estoy poniendo son las básicas. Ahorita vamos a ver las inversas. Cos de B va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y este va a ser cos de B igual a CA entre H. Estas tres son las formulitas que vamos a estar manejando de funciones básicas. Porque también tengo lo que son las funciones inversas. Y se las voy a ejemplificar. Ok, les decía entonces que estas eran mis funciones básicas. Voy a volver a escribirlo aquí. Tan de B es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y su inversa, o función recíproca, se llama cotangente de B. ¿Y por qué es inversa? Porque yo voy a voltear mi información, es una inversa y se vuelve cateto adyacente sobre cateto opuesto. Luego tengo sen de B, que va a ser cateto opuesto, sobre hipotenusa. Y para el sen tenemos una función inversa que se llama cosecante de B y va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Y para el coseno de B, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, vamos a tener secante.
secante de B va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Y las vamos a ir viendo poco a poco, pero de inicio vamos a estar trabajando con estas. Ahora vamos a trabajar un poquito lo que es resolver un triángulo rectángulo por medio del teorema de Pitágoras, y en eso se van a basar algunos ejercicios. Para resolver cualquier tipo de problema por teorema de Pitágoras, ya sea que tenga el triángulo específicamente o que tenga un texto de un problema, lo primerito que tenemos que hacer es interpretar la situación o el problema que se está planteando para resolverlo. En este caso voy a explicar dos que son ejemplos donde ya tengo el triángulo específicamente e indicados sus catetos y sus medidas, y uno donde tenemos un problema y vamos a resolverlo de acuerdo al teorema de Pitágoras. Ok, para el caso de estos dos, tengo yo un triángulo donde yo, en este caso, mi ángulo recto es este es hipotenusa, cateto A y cateto B. Y yo sé que el cateto A y el B miden 6 unidades cada uno, y necesito calcular C. Como ya les había comentado antes, la fórmula para C sería A cuadrada más B cuadrada. Sustituyo mis valores, es todo lo que yo tengo que hacer, y sería 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. 36 y 36 es 72. Saco la raíz de 72 y me da 8.49 unidades. Quiere decir que C mide 8.49. Luego tengo otra situación donde tengo nuevamente un triángulo rectángulo, pero aquí yo sé que B es este lado y mide 4 unidades. C es mi hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa siempre va a ser la que esté inclinada o en diagonal. Y A es el que voy a calcular, es el que no sé. Entonces voy a utilizar mi fórmula para el cálculo de un cateto, que sería C cuadrada menos B cuadrada en este caso. Sustituyo y C es 5 al cuadrado menos B, que es 4 al cuadrado. Esto se vuelve 25 menos 14, y 25 menos 14 pues son 9. Y la raíz de 9 es 3 unidades. Quiere decir que mi cateto A va a medir 3 unidades. Y ya resolví ambos triángulos rectángulos. Ahora, en el caso del problema que tengo acá, es importante siempre, yo les recomiendo, por más sencillo que esté el problema, que hagan un esquema de lo que está comentando el problema. En este caso me dice que queremos fijar un poste de 3.5 metros de altura. Me voy a ir por partes y voy a poner aquí mi poste que mide 3.5 metros de altura. Y lo queremos fijar a una estaca que se encuentra a 2 metros de distancia. Hacia acá, a 2 metros, tengo una estaca que es donde yo quiero fijar mi poste con un tirante desde la parte superior hasta la estaca. Entonces yo lo voy a fijar así. Tengo estos dos, por el efecto del poste, tengo mi ángulo recto aquí, y tendría que calcular C para saber cuánto cable necesito. Entonces, ¿cuánto cable necesito para el tirante? Pues voy a utilizar C, y C va a ser raíz de 3.5 al cuadrado más 2 al cuadrado. 3.5 al cuadrado va a ser 12.25. 12.25 más 4, y C sería 16, la raíz de 16.25 se mide 4.03 metros. Entonces yo ya tengo que necesito 4.03 metros de cable para fijar mi poste desde la parte superior hasta una estaca. Entonces es recomendable, muy recomendable, que hagan el esquema del triángulo para que sepan cuáles son los datos con los que ustedes van a contar. Y este último ejemplo, que es un problema, un planteamiento,
habla de una escalera, dice, se desea saber a qué distancia de la pared se debe colocar una escalera que mide 3.8 metros. Entonces ya sé yo que voy a tener una pared en un extremo, digamos que esta es mi pared, y yo voy a colocar una escalera que mide 3.8 metros, de manera que alcance una altura de 3.2 sobre la pared. Entonces la altura que mi escalera debe alcanzar en este extremo es de 3.2 metros. Vuelvo a lo mismo de acá, por el efecto de mi pared, se me forma mi ángulo de 90 grados y ya puedo yo identificar que este va a ser C, este va a ser A y este va a ser B. Voy a poner B porque ya hemos utilizado las otras formulitas, ahora vamos a utilizar B. Entonces, para calcular B sería C cuadrada, que en este caso es 3.8 al cuadrado menos 3.2 al cuadrado. B sería igual, 3.8 al cuadrado es 14.4 menos 14.44 menos 10.24, que es el 3.2. Los resto y me viene a quedar 4.2. La raíz de 4.2 va a ser 2.05 metros. Entonces yo tengo que poner la escalera a 2.05 metros de la pared para que me alcance la altura de 3.2. Esos son dos planteamientos y dos problemitas que les expliqué, que es el triángulo en específico. Espero que esta información les pueda servir para resolver sus ejercicios. Gracias.